Para nadie es sorpresa que este año ha habido varios retrasos con respecto a ciertos animes. Probablemente el caso que más se conozca sea el de Sum 100, en donde incluso tuvieron que volver a calendarizar todos los estrenos de los capítulos venideros, y al día de hoy la serie quedó en pausa indefinidamente. Y no solo le pasó a esta serie, le pasó a muchas el año pasado, aunque a eso llegaremos más adelante. Todo esto parecen más consecuencias de ciertos síntomas de la industria del anime que ha ido padeciendo poco a poco, y parece que llegamos al punto en el que estamos en una etapa de transición. Así como en su momento el estándar para cualquier producción fueron 12 capítulos, pareciera que incluso mantener una producción con ese número de capítulos es algo que muchos no pueden hacer. Y a algunos les va mejor que otros, por lo que en este video repasaremos exactamente qué es lo que podría estar pasando con el anime en general y las consecuencias en un futuro a corto y mediano plazo. Primero hay que empezar por el principio. Para esto hay que dar un repaso rápido a cómo es que se hace el anime hoy en día de manera general. Probablemente muchos ya conozcan el término de comités de producción, los cuales son básicamente empresas que se reúnen para adaptar una novela o manga al anime. En estos comités está la editorial de manga porque hay que pagar los derechos, el canal de TV que va a emitir la serie, porque es en donde la serie va a ser transmitida en primera instancia, además de que ellos, en muchas ocasiones, se quedan con los derechos de distribución o venta al extranjero. Obviamente no se puede pasar por alto a la productora, que para este punto es el eje central de todo. Ellos son los que mayormente deciden qué obra van a adaptar y se tienen que encargar de reunir a los demás agentes y darles motivos para invertir. Tienes también a las compañías que se van a encargar de producir juguetes y o productos relacionados a la serie, ya sea memorabilia u otra cosa. Y tampoco podemos dejar atrás a las marcas, ya que estas ponen dinero de dos maneras. Lo primero es con el product placement, es decir, que su marca aparezca directamente en el anime. Por ejemplo, si una empresa de fritura sí pone dinero para que su producto aparezca directamente, pues en algún momento verás a los personajes comer frituras de esa marca. Lo mismo ocurre con bebidas y muchos otros productos. La otra manera en la que las marcas ponen dinero es con las famosas colaboraciones. En ese tipo de colaboraciones, las marcas no entran de lleno en los comités, pero los acuerdos se cierran desde antes. Probablemente, para este punto, hayas visto que cuando se esté emitiendo una serie, normalmente suelen existir ilustraciones especiales en las que se anuncia colaboración con alguna marca de ropa, algún café en específico o un parque temático. Bueno, pues esos tratos se hacen desde mucho antes y siempre usan los diseños del anime. De hecho, muchas veces parece que solo agarran los PNGs del estudio y los ponen en las imágenes. En los comités existen ciertas prácticas que incluso para las propias empresas se ha vuelto un tanto nociva. Lo primero es que solo una empresa puede participar por categoría, es decir, si Bandai se va a encargar de hacer los juguetes de X serie, pues solo ellos pueden hacerlo. Lo mismo ocurre en otros rubros. Esto se vuelve un problema o se volvió un problema porque entonces no permite que entre más dinero a la producción. Y claro, esto acompañado de que en lugar de invertir una gran cantidad en una sola producción, los agentes del comité deciden invertir poco en muchas, porque pues técnicamente eso significa más ganancias y tienen más posibilidades de que más series se vuelvan o no un éxito. Además de que se impone un tope de inversión, lo que hace que en muchos casos ese tope impida que más empresas le inyecten más dinero a una serie, porque entonces eso implica que se tenga más control sobre la obra, cuando todos, a excepción de una empresa, se quedan con porcentajes iguales, porque siempre hay una que llega a tener más control sobre todo. Básicamente las producciones son un lío bastante grande y en general más de un veterano de la industria ha expresado que el modelo de negocios que se sigue actualmente es por demás dañino. Esto termina repercutiendo en la calidad de las obras en todo sentido. Pero a ver, hasta este punto he hablado prácticamente de todos los agentes a excepción de uno. ¿Qué hay del estudio de animación? Claro, podrías pensar que ellos son los agentes más importantes, pues sin ellos para empezar no hay adaptaciones realmente, pues en realidad los estudios de anime pocas veces o casi nunca entran en los comités de producción de lleno. Estos son subcontratados, es decir, el comité les da un presupuesto para que hagan la obra y listo. Ellos no tienen realmente acceso a todas las ganancias o a una parte como todos los demás miembros. Este modelo no siempre fue así. Antes los estudios tenían la capacidad de producir ya fuera adaptaciones o animes originales y ser ellos los que pudieran vender la idea a un conjunto de empresas, aunque hoy en día también sigue ocurriendo pero en menor medida.
Por eso es que en muchas ocasiones, o en casi todas, la única manera de poder mantener a un estudio es seguir aceptando trabajos, y no se tiene tanta capacidad de inversión, además de que se cae en las típicas prácticas de trabajos a marchas forzadas y demás cosas. Esto no es tanto culpa de los comités, más bien del propio modelo de Japón, porque no es como que se les pide el trabajo para hoy. Cuando se está negociando, el comité les presenta un calendario, y el estudio tiene la capacidad de negociar y decir si pueden o no cumplir con ese, además de que no sé qué tanta capacidad tenga el estudio para negociar el calendario, tomando en cuenta que para el momento en el que llegan con los estudios, los estrenos ya se tienen agendados junto con las campañas y acuerdos comerciales. Supongo que el caso del comité está un tanto a expensas de lo que el estudio decida, como mapa con Shingeki, porque ahí nadie más quiso ponerse a hacer ese trabajo en los plazos en los que se pedía. Ya hemos hablado bastante de cómo funciona el anime y la posición en la que se encuentran varios estudios. Ahora vayamos con el asunto de los retrasos. Hace un año muchas producciones se vieron entorpecidas porque seguía habiendo secuelas sobre el COVID y había algunos cuantos repuntes en Japón. De hecho, en muchos comunicados de retraso se decía que era por eso, pero ¿qué tanto era cierto? A ver, no voy a poner en tela de juicio esto, pero esto dejó ver dos problemas principales para los estudios. Lo primero fue que mucho trabajo se manda a China, y como allá sí había repuntes realmente, pues entonces no les podían entregar el material para que ellos trabajaran, mientras que en Japón pues también podían avanzar con las producciones pero no sacar directamente el trabajo. Aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Si los estudios son subcontratados, ¿qué hay de los estudios adicionales que se contratan? Bueno, pues eso corre a cuenta de los estudios. Los comités le pagan a X estudio, y si ellos tienen mucho trabajo, pues contratan a otro, y les pagan con el presupuesto que ya tienen. Es por eso que cuando el estudio subcontrata a otros, pues entonces las cosas no salen tan bien. Le pasó a Marvel Jack cuando se supone que Dean era el encargado de Nanatsu no Taizai, e incluso Take Up Destiny, el cual era esta gran colaboración entre MAPPA y Madhouse, pero tenías que otro estudio se encargaba de sacar el trabajo también. Esto es algo normal, como comentaba antes, gran parte de los estudios solo tienen que aceptar y aceptar proyectos para poder subsistir. Lo segundo era el asunto de los calendarios de producción. Estos parece que cada vez son más apretados porque aun con todo y con que el estándar para un anime se hayan vuelto 12 capítulos por lo antes mencionado y otros factores, parece que resulta imposible para muchos estudios sostener hoy en día una producción así. Entre el calendario apretado, tener que delegar todo a estudios de Japón o incluso de China, parece que simplemente no se puede cumplir con las fechas límites, lo cual es por demás extraño, porque ese modelo se ha acuñado por mucho tiempo, y este ya no es tan sostenible como aparenta. El retrasar un anime implica varias cosas, no es como que simplemente se vaya a mover el día de emisión y ya está. El canal tiene que rellenar esos espacios, esto sumado a que pues la producción ya había pagado por el tiempo al aire, sumado al de los acuerdos comerciales. Quizás el caso que más sirva para ejemplificar esto sea Nier Automata, en donde los capítulos que restaban se emitieron de golpe, y aún con todo se confirmó una segunda temporada la cual probablemente ya estaba en producción junto con la primera, pero debido al estándar de que una temporada completa son 12 capítulos, pues se llegaron a manejar como dos. Hay un anime que sirve para ejemplificar todo esto, y ese es un 100, un anime de 12 capítulos que ni siquiera pudo cumplir esa cuota. Para empezar, ¿por qué se estandarizaron los 12 capítulos? Esto tiene que ver con dos motivos principales, el presupuesto y el tiempo para la realización de las series. Se tiene muy poco tiempo y el presupuesto no ha aumentado desde hace ya bastante tiempo. Claro, hay producciones que sí o sí tienen más, pero digamos que el estándar se mantiene en lo mínimo pero no llega a ser algo extraordinario. Esto en consecuencia de lo que comentaba al principio, las empresas deciden mejor invertir en muchas series con un tope de dinero, en lugar de invertir una gran cantidad en pocas. Eso es algo que incluso la gente de Ufotable ha comentado, ya que en su momento cuando se llevaron a juicio a uno de los directivos por desvío de fondos, dijo que el motivo de ese desvío se debía a que tenía miedo de no poder pagarle a los trabajadores, y que aun con todo y el éxito de Kimetsu no Yaiba, el estudio solo percibía dinero del café y de la venta de figuras en menudeo de su tienda. Y creo que la frase que más me gustó fue cuando dejó en claro que el motivo por el cual se le pone tanto empeño a una producción a pesar de los calendarios y el presupuesto es porque es la única manera en la que se pueda convertir en un éxito y el estudio pueda obtener ingresos como lo comentaba antes. Esto no pone a los estudios entre la espada y la pared, sino directamente con dos espadas clavadas. Por un lado, tienen que trabajar con un presupuesto no tan alto y un plazo de tiempo corto.
pero tienen que hacer lo mejor que puedan para que el anime sea un éxito, porque aún con todo y con que se les pague por adelantado, pues hay ocasiones en donde pueden generar ingresos de otras maneras, y deben hacer todo lo que puedan en ese sentido. Supongamos que Kimetsu no Yaiba fuera un fracaso, entonces Ufotable no podría usar la franquicia en su café temático, pues los ingresos serían mínimos y directamente nadie les compraría figuras en la tienda. Y si alguien viene a decirme que los estudios obtienen ingresos de las ganancias en ventas en DVD y Blu-ray, pues no, porque los estudios no la distribuyen directamente, para eso hay empresas que lo hacen. Por ejemplo, en Japón Tengoku Daimakyo en DVD no es distribuida por el estudio que la animó, sino por Universal. Hay casos contados donde los estudios sí se encargan de vender sus DVDs o Blu-rays en sus propias tiendas en línea, como Mapa con Chainsaw Man, pero son casos contados. El estándar de 12 capítulos solo dejó en claro una cosa: una producción más larga ya no era tan sostenible, lo que a la larga terminó afectando la adaptación de algunas obras, y esto generó una tendencia en particular. Lo primero es que ahora las series se dividan por partes, y lejos de generar títulos larguísimos, tenemos que incluso se anuncia con bombo y platillo cuando son 2 partes consecutivas, básicamente un anime de 12 capítulos, lo cual era el estándar antes. Esto no es por motivos comerciales, porque cuando algo se comercializa el anime no es como que la leyenda diga Attack on Titan Final Part Part 2, únicamente dice Attack on Titan Final Part o simplemente Attack on Titan, tiene que ver directamente con cuestiones de la producción. Porque aún con todo y con que se tenga calendarizado esto último no tiene tanta utilidad porque son cosas que se terminan moviendo. Dije al principio que Zoom 100 servía para ejemplificar este asunto, y no he hablado tanto de la serie, pues bueno, dentro de la trama vemos que Akira es explotado en una empresa, y el estudio no tuvo mucho reparo en tirarle una pedrada a OLM. Pero lo curioso es que este anime también sufrió varios retrasos, e incluso llegó a una pausa indefinida para su último capítulo, directamente porque al estudio le quedó grande el trabajo. En su momento, en los créditos figuraban estudios como Shaft, los cuales abandonaron el barco en algún punto, y si el estándar de los 12 capítulos es desde hace años, resulta por demás extraño que el estudio no pueda mantenerlo. Digo, sí son nuevos, pero ellos trabajaron en OLM, por lo que probablemente ya conocían de sobra cómo funcionaba la industria. Este modelo de producción parece que poco a poco se ha ido consumiendo ciertas partes de la industria, y obviamente los más afectados de buenas a primeras son los estudios. Que a ver, no es como que todos los estudios vayan mal, hay producciones que sí logran salir a tiempo y sin problemas, pero parece que estamos en una época de transición, en la que estamos a nada de que los 12 capítulos de un anime se dividan en 2 partes de 6. Mientras que las segundas temporadas se trabajan a la par de la primera, pero como apenas si pueden sacar las primeras, pues entonces ahí sí, por motivos comerciales y de calendario, se venda como una nueva temporada, a pesar de que solo sea una segunda o primera parte. Alguien podría tener la idea de que esto se deba al streaming y demás cosas, pero no, de hecho el streaming se ha encargado de salvar a más de una producción y o productora. Por ejemplo, con todos los retrasos que tuvo Nier Automata en su versión animada, además de mercancía y demás cosas, la forma en la que obtuvieron dinero fue mediante Crunchyroll o Sony, porque les compró los derechos para la transmisión de los capítulos, y lo mismo ocurre con otras producciones. El anime no es como que vaya a colapsar o algo así, pero quizás ya en este punto son más que visibles las grietas de una industria que se ha sostenido con un modelo que se necesita cambiar de alguna manera para bien o para mal. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.